Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer un plato muy interesante, al mismo tiempo me va a servir como plato principal para hacer ese postre, esa repostería saludable que ha salido a mayoría el otro día en la encuesta de mi comunidad. He pensado un plato muy particular, muy especial, muy original, pero para ese plato necesito el ingrediente de hoy. Voy a hacer un pan sin gluten para hacer la receta que me habéis pedido, ¿de acuerdo? Que en breve la subiré. Y lo más importante es sin gluten. No puedo olvidarme de esas personitas que no pueden tomar gluten, así que ahí esperamos. Vamos al lío, ¿no? Venga. Ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer vamos a impulsar la levadura, vamos a avivarla y activarla, ¿vale? Para levantar este pan, porque no lleva gluten. Entonces la estructura de gluten, que es lo que hace que vaya a hacer que leve, que suba para arriba cuando la levadura fresca en contacto con el azúcar desprenda CO2 y esa burbujita, va a hacer que el pan suba. En este caso no, porque no tenemos gluten, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser entibiar la leche, nunca pasarla de 55 grados centígrados porque moriría la levadura, ¿de acuerdo? Que es un microorganismo vivo. Mientras se caliente la leche en el microondas voy a desmenuzar la levadura, ¿veis? Bueno, ya tenemos la leche tibia, voy a separar más o menos la mitad y vamos a poner el azúcar porque es el activador. Vamos a verter con la levadura. Sabéis que la levadura se alimenta de la glucosa, de los azúcares, y eso va a hacer que se impulse, que se disuelva bien. Y ahora vamos a mezclar aquí hasta que se disuelva la levadura. La apartamos. En el resto de la leche vamos a poner los huevitos. Ahí, vaya. Y los vamos a batir junto con el aceite, que lo voy a cambiar por mantequilla. El brioche lleva mantequilla, pero yo voy a hacer un brioche saludable. Hoy vamos a ver cómo hacer un pan sin gluten esponjoso, un brioche saludable, los huevos batidos con la leche. Primero vamos a echar la maicena o almidón de maíz, ¿de acuerdo? Yo prefiero hacer mi mezcla sin gluten. Ya os iré diciendo muchas mezclas de harina sin gluten para distintas formas de elaboraciones, ¿de acuerdo? Dejadmelo escrito en comentarios si queréis que trabajemos este tipo de recetas para que tengáis vosotros vuestras mezclas de harina sin gluten. Bueno, ahora vamos a echar esta harina de sarraceno, se llama trigo de sarraceno, pero no es un trigo en realidad, ¿vale? Es un pseudo cereal muy interesante porque tiene unas cualidades impresionantes para el organismo. Esta es la harina de arroz, le voy a poner un poquito porque a mí me gusta el puntito que le da psyllium para elaboraciones de panes sin gluten. Y aquí voy a poner el almidón de tapioca, un poquito de sal, ¿de acuerdo? ¿Veis? La sal es muy importante, la sal de la vida. Le voy a poner también un poquito de polvo de hornear. Lo mezclamos bien. Mira, ya ha empezado a burbujear, ¿veis? Eso significa que la levadura está más viva que nunca. La vamos a poner y también vamos a poner el resto de la leche con los huevos batidos, ¿vale? Ahí va. Vamos a remover. Mira, ya se va viendo, ¿vale? Es la respuesta del psyllium, ¿veis? Y le vamos a poner la grasa, que en vez de mantequilla, como he dicho antes, le voy a poner aceite de oliva virgen extra. Y nos falta el ingrediente mágico, ¿vale? Y diréis, es muy líquido. Sí, sí, eso significa de que está todo perfecto, ¿vale? Mirad qué textura, es una textura preciosa, un ingrediente mágico que vais a ver cómo lo que va a suceder aquí, ¿vale? Esto es goma xantana. Vais a ver lo que pasa aquí. Impresionante, ¿no? Vamos, es magia. Mirad el cuerpo, la consistencia que ha llegado a coger. Antes estaba blandita
Vamos a amasarlo un poquito así. Y ahora necesitamos un papel de hornear sulfurizado y nuestro molde, un molde rectangular. Y voy con mi aceite de oliva virgen extra, voy a pulverizar un poquito, ¿vale? Así, las manitas. Aquí tenemos nuestra masa, ¿veis? Y ahora vais a ver qué cosa tan fácil de hacer. Vamos a aplanarla y sencillamente voy a enrollar aquí sin apretar. Y ahora lo vamos a tapar porque no me interesa que se seque. Vamos a dejar un poquito así porque esto ahora va a crecer, ¿vale? Y desde aquí os animo a que os suscribáis a mi canal. Lo voy a tapar. Lo voy a dejar aquí 2 horitas, ¿vale? Creo que es suficiente, va a elevar y después continuamos con nuestra receta, ¿de acuerdo? Nos vemos. Aquí tenemos, ya han pasado 3 horas, ¿eh? Recordad, es un pan que al no tener gluten pues requiere más tiempo, ¿vale? Mira, se ha abierto un poco por aquí, eso significa que hemos activado muy bien nuestra levadura, hemos aumentado de tamaño, ¿veis? Entonces bueno, vamos a meterlo en el horno a 180 grados media hora, solamente calor por debajo del horno. Pasada esa media hora, seguimos 20 minutos más, esta vez con calor arriba y abajo, con un recipiente con agua para conseguir humedad. Aquí tenemos, qué maravilla de pan. Mirad, dice pan, ¿ves? Lo vamos a partir para que veáis cómo ha salido. Un pan delicioso. Vamos a ver el corte, que es lo más importante. Mirad qué corte. Un pan sin gluten. Más tierno imposible. Es un pan sin gluten tipo brioche, sin mantequilla, espectacular, con un olor a pan impresionante. ¿Que por qué he hecho este corte? Bueno, pues en la siguiente receta lo veréis. Si te ha gustado, pues el dedito para arriba me hará muy feliz y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!